41 minutos sobre las 8 de la mañana, seguimos en el magazine de Onda Fuerteventura, muy de cerca la actualidad. En estos momentos se está llevando a cabo ese desayuno de trabajo, el encuentro entre la Secretaría de Migraciones del Gobierno Central y los representantes institucionales de la primera institución del Cabildo de Fuerteventura. Se trata de una reunión que viene precedida del encuentro en el que ayer el ministro Marlaska pudo conocer de primera mano por parte de Blas Acosta cómo está la situación migratoria en Fuerteventura y cuáles son las medidas que se plantean. Desde el Cabildo de Fuerteventura se ha pedido la reapertura del centro de internamiento del Matorral. Sin embargo, varios colectivos sociales salían ayer a la calle para pedir el cierre definitivo del de Fuerteventura y también del resto de el resto de los centros en Canarias. Vamos a escuchar hoy sus opiniones. Felipe Bermúdez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Un saludo, gracias por estar con nosotros, por madrugar para estar con nosotros y por desplazarse. Faisal y Latifi, gracias también por estar con nosotros desde el colectivo Entre Mares. Buenos días. Y tendremos a María Greco también al otro lado de la línea telefónica. Bueno, ustedes ayer lo hicieron bien, lo hicieron coincidiendo con una visita para dar a conocer al menos el pensamiento de una parte de la sociedad de Fuerteventura. Felipe. Sí, no, ayer fuimos convocados por Entre Mares, por la asociación Entre Mares y el colectivo de la red de apoyo comunitario que se ha ido creando, y realmente hubo una respuesta muy grande de la gente, de la población de Fuerteventura. Estuvimos sorprendidos gratamente, y porque indica una inquietud por parte de la población que se expresa en acoger a toda esta gente que está viniendo en pateras desde África, y para reclamar una solución de las instituciones, de las administraciones públicas y de las entidades privadas, así, pero una solución que no sea lo que se contempla como una especie de encarcelamiento de esta gente que viene, porque no son delincuentes, son personas que están buscando una vida digna, y lo que tiene que hacer la población, y los canarios sabemos mucho de eso, es acogerlos, y por tanto estamos promoviendo espacios, centros, medios, formas de acogida. Esa es lo que nosotros planteamos a la población de Fuerteventura, que se movilice, que nos movilicemos todos en esa línea. Ustedes también decían que el centro de internamiento pues no estaba ni en sus mejores condiciones, ni ahora ni siquiera cuando lo rehabiliten. Pues sí, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones que este centro no cumple los requisitos mínimos para que cualquier persona pueda estar allí. Habrá cometido un delito o sin delito no puede estar allí, y menos los que no han cometido ningún delito, solo una falta administrativa al intentar llegar a Europa de manera administrativa regular, sin tener la documentación en regla, como decimos, sin papeles. Y nosotros hemos hecho esta concentración para que coincida con la llegada del ministro, y hacerla un día antes o un día después, en demostrar que nuestro rechazo a la reapertura del Matorral. Y aparte también tenemos el respaldo de la plataforma de Canarias Libre de Sí, que se puso en contacto con nosotros en el primer momento que salió en los medios la reapertura o la visita de técnicos para valorar el estado de este establecimiento. Y como he dicho en alguna ocasión, que yo tuve la ocasión de estar ahí en algún momento a visitar a una persona cuando estuvo abierto, y las condiciones están peores que en una cárcel. Entonces no me quiero imaginar cómo va a estar ahora estando cerrado un par de años. ¿Cómo han visto la planificación desde las diferentes instituciones de Fuerteventura en esta oleada de pateras? Bueno, nosotros una de las cosas que denunciamos es la falta de prevención, es decir, que ya se estaba hablando hace tiempo en Fuerteventura, hace 25 años que están viniendo pateras. Lo que pasa es que hubo una época en los últimos 8 o 10 años en que la cosa se suavizó porque cogieron más bien la ruta del Mediterráneo, ¿no? Por la situación de la guerra de Siria, por todo lo que sabemos, ¿no? Y últimamente se ha reanimado esta zona, esta ruta de Canarias, ¿no? Que por otra parte es más fácil en el sentido de que estamos a 100 kilómetros, somos un archipiélago africano, ¿no? Y entonces, pero esto ya se veía venir, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que ha sido, a las autoridades les ha cogido como fuera de juego, sin previsión,
y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, de alguna manera hace falta, nosotros reclamamos que el Ministerio del Interior y todas las instituciones canarias y insulares se pongan las pilas y se pongan a trabajar, porque en gran parte lo que están haciendo la Cruz Roja, la Misión Cristiana Moderna, es suplir lo que tiene que hacer el gobierno. Entonces nosotros, la sociedad civil, no estamos para hacer lo que tiene que hacer el gobierno, en todo caso para apoyar, para complementar, para poner cosas que a lo mejor el gobierno no puede poner, pero no para poner los medios que tiene que poner el gobierno en alojamiento, en dinero, en ropa, en alimentos, todo este tipo de cosas. En ese aspecto, la impresión primera que tenemos es que ha habido un desbordamiento, pero como esto va a seguir, en principio parece que se prevé que va a continuar, lo que reclamamos es que todos nos pongamos de manera coordinada a trabajar, ¿no? Administraciones y sociedad civil, ¿no? Bueno, tenemos al otro lado a María Greco. Buenos días, María, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Decíamos que ustedes ayer pedían sobre todo una acogida digna. Es lo que está ahora mismo también comentando Felipe Bermúdez, ¿no? Que han tenido que ser ciertas asociaciones las que han tenido que coger el guante y atajar esta situación, porque no tenemos esa planificación a día de hoy. Claro, yo creo que también uno de los motivos por los que se crea la red de apoyo comunitario es por un hecho puntual de que 24 personas en un momento dado, a principios de enero, se vieron en la calle. Y se vieron en la calle sin tener un lugar donde ir, ¿no? Entonces, desde la sociedad civil, desde la sociedad, desde la población de Fuerteventura, sí, que tiene inquietud y tiene la predisposición, porque también yo creo que eso también hemos de decirlo, ¿no? Yo creo que la actitud de las personas de Fuerteventura, de sus habitantes, de la ciudadanía, es positiva y es tendente a dar un asilo y una protección a estas personas. Entonces reacciona, dice, ¿cómo es posible que pueda ocurrir esto, ¿no? Que 20 y tantas personas estén en la calle sin saber dónde pernoctar, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente comparto al 100% lo que ha dicho tanto Faisal como Felipe. Es una cuestión no solamente de la ciudadanía, que la ciudadanía está para acompañar, para ayudar, para apoyar, que ciertamente a veces tenemos la rapidez y la inmediatez que no tiene la administración, que siempre es mucho más lenta en sus movimientos, pero no puede asumir qué es lo que está ocurriendo, no ahora. Yo creo que es un reflejo de lo que ha ocurrido en el ámbito migratorio en Fuerteventura y en Canarias y en la península también. Es un reflejo de lo que está ocurriendo, lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo es muchos años. Sí. Que muchas cuestiones sociales se delegan en las asociaciones, de todo tipo, asociaciones de inmigrantes, asociaciones de personas de ayuda a la dependencia, asociaciones contra el cáncer. Es decir, la administración ha entrado en un mecanismo un poco perverso de decir, bueno, yo te doy ciertos recursos que claramente siempre son insuficientes y tú gestionas. Y tú, como tú te ocupas de esto, hazlo tú. Y esa no debe ser la manera. O sea, es decir, las asociaciones debemos estar efectivamente para acompañar, para dejar nuestro tiempo ahí, porque es nuestro compromiso con la sociedad y con las personas, y estaremos ahí. Pero tiene que haber una gestión conjunta. La administración no se tiene que limitar a darte una serie de recursos materiales o materiales en este caso, sino que tiene que estar contigo coordinando e interviniendo conjuntamente, porque si no ocurre lo que ocurre. Es decir, yo creo que lo que ha ocurrido en estos momentos es eso, es decir, no, aquí están llegando, bueno, que sea la Cruz Roja, que sea la Iglesia, que sea la otra asociación, no, pero eso yo creo que es un vicio que se ha instalado ya dentro de las propias instituciones, de que sean las asociaciones quienes estén pendientes y gestionen lo social. Quería preguntarle también, aprovechando que tenemos aquí a Faisal, sobre un tema que también pusieron ustedes ayer sobre la mesa. Se trata de pedían un reglamento de la ley de asilo que garantizase que el procedimiento de asilo
fuera en los consulados, cosa que hasta ahora, pues estos acuerdos con la externalización de fronteras, con países terceros, con las deportaciones en caliente, como ayer veíamos que desde el propio Ministerio se aprobaban, pues no parece que garanticen esos derechos humanos. Vale. Pues claro que no. Sí. Y bueno, yo creo que reivindicar un reglamento de la ley de asilo después de 11 años que se publicó la ley, porque la ley de asilo y de protección internacional es del año 2009. Entonces, han pasado 11 años y todavía no está el reglamento. Entonces, el reglamento es básico para cualquier ley, no solamente para la ley de asilo, porque el reglamento te da las pautas de cómo tienes que aplicar esa ley. Porque a veces cuando hablamos, igual las personas que están escuchando dicen, bueno, ¿y qué es esto del reglamento? Es decir, una ley es una ley, contempla aspectos muy amplios de lo que regule. El reglamento es básico en toda ley, porque te permite a las administraciones responsables el saber cómo actuar. Es decir, tienen como un manual para decir, yo ante esta situación que dice la ley tengo que actuar de esta manera. Es mucho más extenso. Entonces yo creo que es vergonzoso para la sociedad española que siga sin un reglamento, es decir, que siga sin un modelo de cómo aplicar la ley de asilo, porque estamos, y eso es una consecuencia directa de lo que está ocurriendo también aquí en Fuerteventura. Es decir, no se sabe cómo, a quién se le tiene que, si se le tiene que pedir información a la persona que llega, oiga, usted quiere solicitar asilo, es decir, no hay una regulación efectiva de la ley de asilo y protección internacional, porque no existe un reglamento. María, déjame que también tengan la oportunidad, tanto Faisal como Felipe, en este tema, y también en cuanto a las deportaciones, la noticia que veíamos ayer, que se publicaba en la cabecera del periódico El País, sobre esas deportaciones aprobadas, en este caso por el Ministerio. Pues la verdad que yo ayer al ver la noticia me quedé, bueno, porque quedaban un par de horas para salirnos a la concentración y bueno, a mí me ha caído como una bofetada, entonces digo, no vaya a sentar esto un precedente en la Unión Europea, al final van a ser los culpables los que huyen de la guerra y bueno, entonces serían culpables y los devolvemos aunque pisen el suelo europeo. Según leí que bueno, varias ONG van a estudiar esto, entonces no estaríamos en Europa reivindicando los derechos humanos, pero estamos allí apoyando a los gobiernos en las infracciones contra los derechos humanos. Entonces, Felipe. Sí, no, yo en ese aspecto, yendo las cosas un poco más al fondo, recuerdo lo que hace muchos años, una batalla que ha iniciado hace tiempo ya el Papa Francisco, diciendo que Europa tiene que abrir sus fronteras. Es decir, que la actitud de los gobiernos europeos y eso de la ley, eso último, que más que la ley ha sido un fallo, ¿no? Un fallo del Tribunal de Justicia Europeo que contradice otro fallo anterior que hubo sobre ello, indica una tendencia o una forma de afrontar el problema los gobiernos europeos, incluido el español, que es totalmente insolidario. Y yo lo comentaba antes fuera del micrófono con Faisal, que la contradicción en que está Europa, ¿no? Que por un lado sabemos que Europa necesita la mano de obra emigrante para mantener el sistema, es decir, los que vienen de fuera de Europa tienen que venir, hacen falta en Alemania, en Francia, en Bélgica y en España para que el sistema global de seguridad social y el sistema se mantenga, y sin embargo la contradicción está en que cerramos la frontera. Es decir, por un lado decimos que necesitamos lo que decía también ayer muy bien María en la concentración, la riqueza de la diversidad cultural y de la diversidad de otros países, de otras personas y fuerza nueva, sobre todo gente joven que viene con un montón de ilusión a aportar algo a nuestra vieja Europa, sí, ¿no? Pues nos incluimos ahí en Europa nosotros también. Y después la contradicción es que les cerramos la frontera y los consideramos delincuentes cuando entran, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el Papa Francisco lleva muchos años diciendo que esto tiene que cambiar. Incluso él llegó a tener una iniciativa, yo ayer también a la concentración intervine haciendo un llamamiento a la Iglesia Católica, a los miembros de la Iglesia Católica, aquí en Fuerteventura, ¿no? A los curas, a las comunidades cristianas, que pongamos los recursos y las personas al servicio de la acogida, porque el Papa Francisco hace 5 años dijo: si en Europa hay 50.000 parroquias, 50.000 parroquias católicas, si cada parroquia acoge a una familia que huye de la guerra de Siria
o emigrantes o refugiados, entonces tendríamos a 50.000 familias acogidas, ¿no? Y él lo proponía. Claro, lo que pasa es que los gobiernos eso no lo permiten, porque eso sería cambiar la imagen de Europa. Pero un poco el camino va por ahí, así que, y entonces, claro, lo que dice María es una muestra clara de la falta de voluntad política, porque si haces una ley y tardas 11 años y todavía no has hecho el reglamento para que esa ley se pueda hacer efectiva, pues estás queriendo decir, esa ley no se puede... Sí, es papel mojado, básicamente. Nos quedan 2 minutos de programa. María, ¿qué esperamos hoy de la visita de la Secretaría de Migraciones, a pesar de que ustedes no hayan sido invitados? Pues esperamos que se ponga en contacto con la realidad, porque yo creo que las visitas, primeramente las visitas están bien, hay que acogerlas, a quien viene a verte hay que darle una acogida, pero que no se queden visitas solamente. Yo creo que no, si hay la intencionalidad de venir al terreno para ver lo que ocurre o lo que está ocurriendo en la isla, pues bienvenida, ¿no? Simplemente que no se quede en una visita, ¿no? Sino que de aquí, de esa experiencia de entrar en contacto con la isla y con la situación migratoria de la isla, se tomen medidas efectivas y ya. Y que también yo creo que vea lo que ayer se denunciaba en la concentración, ¿no? Esa falta de coordinación y que traslade a las autoridades responsables de la isla, a los gobiernos de la isla, tanto municipales como insulares, esa necesidad de una coordinación. No sé si quieres añadir algo. Bueno, lo que quería añadir que también en su visita lo que queríamos es que también los recursos humanos, por ejemplo, la policía de extranjería, porque yo tuve la ocasión de hablar con un senegalés que habla un poco francés y me decía que habían solamente 2 funcionarios atendiendo casi 20 y pico personas. Entonces también tendrían que ver la posibilidad de que en algún momento puntual se pudiera desplazar gente de otras islas para poder atender, porque tiene que agilizar el proceso para no estar más de 72 horas ahí en la policía. Y bueno, esperemos que esta visita nos traiga buenas noticias. Esperemos. Sí, y que de alguna manera, como está diciendo María, haya una coordinación mayor entre las instituciones públicas y las entidades privadas y la población de Fuerteventura, que Canarias siempre ha sido un país de emigrantes y ahora tiene que ser un país de acogida, ¿no? Es lo que nos toca en este momento. Gracias, Felipe, muchas gracias, Faisal, muchas gracias, María Greco, al otro lado del teléfono. Y nosotros nos vamos cuando son las 9 de la mañana y nos vamos precisamente a conocer las declaraciones, o por lo menos esas primeras intenciones de la Secretaría de Migración, donde va a dar esa primera rueda de prensa en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Buenos días.